Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo. En este capítulo de Dínamo con Gustavo Lopetegui, Juan José Aranguren, Ernesto Díaz de Rista Energy. Vamos a hablar de una serie de temas. Hay en el plano de Vaca Muerta, sigue generando debate la aprobación de nuevos proyectos RIGI. Uno empieza a ver, lamentablemente, que la discusión se empieza a politizar. Eso habla también de que se viene por delante el año que viene una campaña presidencial. Y lamentablemente el RIGI, que es un vehículo para atraccionar inversiones en un sector que es el más dinámico de la economía hoy, que es el de energía, es entendible que distintas facciones o distintos espacios de poder empiecen a posicionarse, quizás más políticamente que técnicamente, así que vamos a hablar un poco sobre eso. Hubo una operación que sacudió, si se quiere, el mercado de energía, que es la compra de Metrogas por Edenor. Es una operación que deja mucha tela para cortar, sobre todo porque es una especie de leading case, donde la mayor distribuidora de gas de la Argentina, que es Metrogas, es adquirida, o por lo menos su mayor participación accionaria, por Edenor, que es la mayor distribuidora de energía del país. Tienen ciertas sinergias en la zona de concesión, no es calcado, pero hay una sinergia ahí, así que vamos a tener que hablar un poco de eso. Y lo invitamos a Ernesto particularmente para hablar bastante de la licitación de áreas de Vaca Muerta que hizo Gas y Petróleo de Neuquén. Es la empresa provincial de Neuquén. Hace, corregime, 5 o 6 años que Gas y Petróleo no hacía una... 10 años, perdón, mirá. 2017. Hace 10 años, así que me parece que también ahí hay bastante que analizar. Si el proceso salió bien, si no salió del todo bien, qué estás viendo vos. Así que, ahora, para arrancar, Juanjo, lo hablamos recién fuera de micrófono. Vos decías, hay un debate y hay un sector de la agenda pública, que puede ser la política, que puede ser los medios de comunicación y demás, que sigue discutiendo el potencial o la potencia que generó el RIGI como vehículo para atraccionar inversiones. ¿Qué es lo que te genera, digamos? ¿Qué es lo que estás viendo ahí, digamos? Que nos estamos lamentando o a veces estamos criticando algo que es muy positivo para el país y que nos olvidamos de dónde venimos. Es decir, en el primer cuarto de este siglo, la balanza comercial energética fue una montaña rusa, ¿no? Es decir, 2006 tuvimos un superávit de 6,1 billones de dólares energético primario. En 7 años, 2013, nos los comimos, menos 6,9. El año pasado cerramos en 7,8. Este año vamos a cerrar en 12, 13, obviamente ayudados un poco por precios en el mercado internacional. El otro día estaba viendo una publicación que sacó el Ministerio de Economía sobre la proyección del sector energético ampliado, es decir, energía y minería, porque hoy tenemos que evaluarlos en forma conjunta, y este año vamos a terminar entre los dos en aproximadamente unos 18, 19 billones de dólares, el año próximo, año electoral, en 25, y hice los números a ver si andaba por ahí aprobándose los proyectos, 2030 en 50.000, 2035 en 85.000, y venimos de menos 7. Y tenés que tener en cuenta que RIGI mediante en los 2 primeros años se tiene que invertir el 40%. El 40% de los 180.000, si se aprueban todos, estamos hablando de 70.000 millones de dólares que va a haber que invertir en los próximos 2, 3 años, si querés, 4 con Changuí. Entonces, creo que, como lo hemos hablado acá, el RIGI no hace otra cosa que, para ciertos sectores, particularmente aquellos que nos permiten dejar de mirar el ombligo y proyectar el mercado argentino hacia el mundo, está adelantando una realidad macroeconómica que si seguimos como veníamos no la íbamos a conseguir nunca. Así que enhorabuena, y creo que si no fuera por el RIGI hoy tendríamos ciertos problemas. Es cierto también, particularmente vinculado con el sector energético, que nos ayudó no diría la geología, sino la petrofísica, ¿no? Porque hoy nadie puede estar pensando en hacer macanas en el sector. ¿Por qué? Porque al día siguiente que hacemos una macana se nos cae la producción por la forma de que se produce el no convencional. Por la propia dinámica de la declinación tan abrupta que tienen los pozos en Vaca Muerta. Lo cual, aún que venga quien quiera venir, va a ser difícil que hace esa macana, porque al día siguiente, al año y medio, tenemos que importar a lo pago, porque el 70-75% de nuestras necesidades hoy provienen, de nuestra producción total, provienen de Vaca Muerta. A diferencia, esto lo hemos hablado alguna vez, pero a diferencia de lo que pasó en los 2000, cuando caen los contratos como la convertibilidad, que tenía yacimientos, la producción venía de yacimientos convencionales. La declinación era lenta y por lo tanto una mala praxis podía no verse en forma inmediata. Acá
insisto, es la petrofísica. Algunos decimos Vaca Muerta es política de Estado. En realidad, la petrofísica ayudó para que esa política, para que nadie sacara los pies del plato y todos siguieran apostando. Y el RIGI es la última gran apuesta. Hubo antes Plan Gas, Resolución 46, Decreto 929, todos para poder darle cierta certeza a un sector para poder transformar recursos en reservas, reservas en producción, producción en exportación, exportación en divisa. Bueno, el RIGI viene a completar esto y hoy tenemos realmente una revolución desde el punto de vista de lo que puede ser la contribución del sector energético y si queremos ahora ampliado a minería para la macroeconomía argentina. Ahora hay algo que a uno le preocupa un poco, que es que Vaca Muerta estás quedando en medio de esta tensión política que siempre sucede en Argentina, cuando es un play, o sea, el desarrollo de Vaca Muerta aconteció con un tipo de cambio atrasado, aconteció con mucha inflación, como con el gobierno de Alberto Fernández, 200, casi 300 al final del gobierno proyectado, y sin embargo la tendencia ha sido siendo positiva en materia de producción y de inversión. Sigue adelante con el gobierno de Javier Milei, que fijó un programa económico también, donde el tipo de cambio es discutido o señalado como que existe cierto atraso. ¿Cuánto te preocupa, Gustavo, en que se politice algo que en realidad es un sector que pudo crecer en determinados ecosistemas, a veces con determinadas características, otras con otras? ¿Y qué responsabilidad también le asignás? Porque es verdad que hay un sector de la oposición que castiga a RIGI desde entrada, sobre todo por el componente local de la participación de proveedores, industrias y demás. Pero también uno ve que en los últimos meses el gobierno también usufructúa esa narrativa diciendo, bueno, vienen una cantidad de inversiones muy, muy importantes. Y ahí también hay una utilización de RIGI como herramienta de construcción política por parte del gobierno nacional que obviamente va a generar una reacción en la que está la oposición que por defecto por default se va a oponer a eso. ¿Cuánto te preocupa esa politización excesiva de un instrumento que en definitiva es un instrumento técnico-económico para acelerar inversiones? Sí, no me preocupa en cuanto a hidrocarburos, porque coincido con lo que dice Juanjo, que durante 10, 15 años se mantuvo cierta política por distintos motivos, ¿no? Cada gobierno lo veía desde algún otro incentivo, pero más o menos se mantuvo y ahí tenemos los resultados de Vaca Muerta y la potencia de La Roca y el mercado internacional este año nos está ayudando, pero hubo otros años que no era tan bueno y se han mantenido políticas razonables. Si querés, la menos razonable ha sido la represión de los precios de los combustibles durante muchos años, que le quitaba recursos al sector, y eso desde que está Milei no está ocurriendo, todo lo contrario, y creo que ya más o menos eso está aceptado. O sea, no me preocupa para el sector de hidrocarburos, que creo que va a seguir funcionando, quizás no a la velocidad que va hoy, porque es una velocidad supersónica. O sea, el petróleo, Vaca Muerta, crece arriba del 25% interanual. Sí, hace un año vos mismo decías, cruje. Yo no sé si va a poder. Ahora, si estamos a puertas de que empecemos con el LNG, o un proyecto seguro, o sea, la barcaza esa, la Ili y Cepello, ya está llegando a Singapur, ya está en el astillero de Singapur reformándose, primer semestre del año que viene va a estar acá, eso es una realidad, ¿no? Con un volumen limitado, pero eso es una realidad. Entonces, y veremos si se consigue finalmente el financiamiento para el gran proyecto que lidera YPF, pero creo que hidrocarburos está lanzado. Y todas las obras de infraestructura que hay, de gasoductos, oleoductos, finalmente este invierno va a ser el último invierno que tengamos una dependencia del LNG fuerte, ya se están avanzando con la conexión de TGN también hacia el norte, quizás más lentamente de lo que nos gustaría, pero todo eso está en marcha, con lo cual el futuro del petróleo y del gas en Argentina, podemos discutir a qué velocidad, pero cualquier velocidad es una velocidad alta, y que eso va a generar una cantidad de exportaciones que son muy beneficiosas para la estabilización macroeconómica. Nos hemos pasado décadas escuchando que la restricción es la restricción externa, más allá que estés de acuerdo o no, pero eso es lo que discutíamos, y que el gran tema era aumentar las exportaciones. Bueno, eso está ocurriendo como describió Juanjo. En cuanto al RIGI en especial, el gobierno lo dijo de entrada y yo suscribo 100%, que el RIGI era adelantar determinadas condiciones impositivas y de libertad de divisas
que la economía en su conjunto tendría que tener a futuro, Sí. pero por restricciones fiscales no se pueden aprobar ahora para todos, y entonces arrancamos por estas inversiones muy grandes, porque la principal condicionamiento, el RIGI no te condiciona por sector, sino más que nada por volumen, porque una inversión de 200 millones de dólares no la hace cualquier sector, arrancar por eso. Entonces yo diría dos cosas. El super RIGI no me gusta, porque el super RIGI no es sostenible, no es extrapolable al resto de la economía, aunque a la Argentina le vaya bien, porque no podemos tener 15% de tasa de impuesto a las ganancias. Ni como siquiera el país. mejor escenario ideal que No, vaya. no, puede los tener. 3 mejores impuestos que cobran todos los países del mundo son ganancias, IVA y cargas sociales. Eso es el 85% de la recaudación de todos los países desarrollados. Y tenemos que ir por ahí. Y nosotros tenemos un gran déficit con ganancias. Sobre todo ganancias de individuos, no tanto de empresas. Pero no se banca una tasa de 15% sobre ganancias. Sí 25, no la exageración de 35 que tenemos hoy. Entonces yo seguiría con esta filosofía. Decir, bueno, lo que le puedo dar a toda la economía si esto va bien, y se lo voy a poder dar en una década, un poquito cada año, porque no van a dar los números. La economía tiene que crecer, tenemos que recaudar más, y esa extra recaudación, si mantenés fijo el gasto público, podés ir bajando un poco alícuotas. O sea, podrías ir bajando del 35 al 33, al 31, al 29, para todos, ¿no? Sí. Ahora, déjame hacer una pregunta ahí. Vos decís, el Super Rigi no me gusta tanto el diseño, está en el Senado el Super Sí. Rigi, tiene media sanción, con lo cual hay buenas chances de que eso Sí. salga si es que el gobierno logra recuperar iniciativa política, logra Sí. generar las alianzas necesarias para que eso pase. Si alguien te dijera, che, pará, a mí me interesa el Super Rigi porque tracciona el ingreso de data center en la Argentina, que se ha oído tu cara, pero que pueden aprovechar la producción adicional de gas natural que la Argentina tiene y que no puede encontrar nuevos mercados Mirá, para vender. ¿Qué le dirías ahí? data center es una inversión muy intensiva en capital. Un data center, el más chiquito que quieras poner para competir, son 100 millones de dólares. Sí. Y no lo puedes poner en un barco flotando como podés poner la planta del LNG, Sí. ¿no? Entonces es literalmente enterrar ese capital en Argentina. Creo que todavía nos faltan bastantes años de estabilidad macroeconómica y de credibilidad para atraer esas inversiones. Y gas barato hay también en otros lados. No digo que no pueda ocurrir esto, pero no diseñaría una política de super pensando en esas. Primero, por definición, o sea, cuando uno hace política pública tiene que fijar prioridades, Sí. ¿no? Entonces, por definición, yo no pondría dentro del RIGI nada que no sea extrapolable. A mí no me gusta lo de elegir ganadores y perdedores por parte de un iluminado en el Estado, esté el partido que esté, Sí. ¿no? Y esté el de la ideología que esté, porque me parece que no funciona. Creo mucho más en el mercado y en los operadores. Le tengo que dar unas condiciones fiscales equitativas. Entonces, me parece bien adelantar para esto que era evidente que necesitábamos un shock de inversión de capital. Vacas Muertas se están enterrando 10 billones de dólares por año. O más, En el sí. mismo país que te digo que tiene toda esta inestabilidad política. Sí, y si está ocurriendo es porque el negocio es muy bueno y porque tiene estas condiciones. Pero no iría más allá de eso para nadie. ¿Coincidís, Juan, con ese punto? Totalmente. Creo que más que los data centers tuvieron que ver mucho algún aporte que le hizo un ex asesor al presidente por la energía nuclear y poder desarrollar SMRs, que Sí. todavía es una tecnología, Raider me refiero, Sí. que es una tecnología que en este momento todavía no hay uno en el mundo que esté, y esto lo hemos discutido con Julián Gadano algunas veces, que esté comercialmente en línea, ¿no? Entonces se lo puso como una posibilidad y después atrás data centers, etcétera. Yo coincido totalmente, es totalmente innecesario, 15% de ganancias no existe en ningún país del mundo, ni aún en aquellos donde la libertad prima, así que es innecesario. Y por otra parte, el RIGI actual es suficiente, y además también los plazos, ¿no? Es decir, el gobierno termina el año próximo. ¿Va a ser un RIGI o un super RIGI que exceda su periodo de gobierno? Eso no es algo que sea correcto. No digo que no sea legal, pero no es correcto porque tiene que darle tiempo, sea o no sea la misma administración la que continúa, a que pueda analizar o revisar lo que se hizo ahora. Por lo tanto, me parece que sería inconveniente. Déjame agregarte una cosa más, porque acá estamos hablando todo desde lo conceptual, de lo legislativo. Y si le agregamos una mirada desde la realidad, yo me veo dos convergencias.
Una es la convergencia de esa tasa del 35%, que no es lo único que da el RIGI, ¿no? Porque da otras cosas, pero para poner una caricatura, el impuesto a las ganancias del 35 al 25. Y la otra convergencia es que hoy, desde hace muchas décadas, que las pymes todas tienen su RIGI. Sí. Su RIGI a medida. Cada uno se hace su propia aventura. ¿Por qué decís eso? Decidiendo cuánto evade. Exacto. O sea, nadie paga 35% de impuesto a las ganancias en Argentina. Está bien. Casi nadie. Está bien, pero... Entonces vos tendrías que lograr esa convergencia. Hoy, cada uno, depende del año, depende del sector, decide su RIGI. Y si voy a evadir que 20, 30, 40% de Después las vas a una ventas. moratoria y resolves tus problemas. Entonces uno tendría que normalizar, ¿qué significa? Que en la medida que vos vayas bajando de 35 a 25 para todos, a ese que hoy evade el 30%, que le genera problemas evadir también, porque no puede, por ejemplo, calificar para ser sujeto de crédito mejor, principalmente, entre otras cosas, y de que un empleado lo denuncie porque está evadiendo. Es que seguramente esa persona de esa empresa que evade te va a decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo un estándar un estándar impositivo tan alto que no puedo acceder. Pero Entonces, cuando si va bajando al 25, sí, va a tener un mayor incentivo a evadir menos. Sí, es cierto eso. Entonces la convergencia tiene que venir de los dos lados, de que se extienda esos beneficios a la economía en su conjunto y de que un crecimiento sostenido, acceso al crédito, estabilidad, te permita ir bajando la evasión, que es uno de nuestros grandes problemas, porque en la medida que no baje la evasión, no vamos a poder bajar alícuotas de manera importante. Está buenísimo esto, porque de vuelta, el superrígido uno ve que esta es la discusión por abajo de cuán consistente es con el esquema impositivo que tenés, con la realidad argentina de que, ok, ganancias es el 35%, pero si después tenés el 50% de la economía informales y tenés evasión por un porcentaje altísimo, evidentemente la implementación de eso va a ser complejo. Ahora, por arriba yo me quedaba en lo que vos decías, lo de que es muy interesante, Juanjo, lo de los MR, lo de los pequeños reactores nucleares, que hay una carrera lanzada ahí, ojalá Argentina pudiese correr eso, pero no estamos entrenados, ni venimos con una inercia positiva, ni hay y de hecho hay un dato ahí que me parece como que pinta bien la escena, que es que la empresa que empuja el proyecto del CMR con Nuclear Argentina es Meissner, digamos. Meissner había contratado hace 6 meses a Teófilo Lacroze, que es un ex directivo de Shell, un tipo con mucho recorrido en la industria de hidrocarburos. Bueno, la semana pasada acaba de renunciar, digamos. Entonces, eso te habla de que si vos moviste toda la maquinaria del Estado para armar un proyecto, para presentarlo en el Congreso, para que Santilli se mueva... No podés hacer una ley pensando... Yo te digo, te acoto, reactores nucleares modulares. Sí. Cada vez que aparece una noticia en Twitter, en el mundo te digo, desde hace 25 años sobre esto, porque desde Bill Gates para acá, y los canadienses y los coreanos, hubo un montón de empresas que han invertido un montón de plata para tratar de conseguir esto. Sí. Y viste lo que le ponen abajo, siempre le ponen JBO cada vez que aparece un eso. ¿Qué significa JBO? Just Build One. O sea, construí uno. Okay. Uno construí. No existe en ningún lugar del mundo. Yo sería, para mi gusto, y creo que independientemente del ecosistema nuclear, que es muy importante y la verdad es valioso, etcétera, no tiene sentido que entretengamos nuestros capital, nuestra inteligencia en algo para ser primeros que ya no lo vamos a hacer, y además es muy a riesgo y es innecesario porque no lo requerimos para nuestro propio mercado. O sea, es simplemente para... Y ojo que hemos sido muy exitosos en exportar reactores de investigación, hemos exportado reactores de investigación para producir isótopos, radioisótopos para medicina nuclear, para agricultura, etcétera, Arabia Saudita, Holanda, ocurrió durante nuestro... O sea, ya eso lo hacemos bien, porque tenemos un ecosistema tecnológico atractivo. Pero esto es otra cosa, donde nadie todavía, ni aún los más avanzados, han probado que son comercialmente viables. Por lo tanto, ¿para qué si estamos en vías de conseguir un desarrollo nosotros? ¿Para qué queremos ganar esa carrera? Es absurdo. Y si atrás de eso tenemos que producir un régimen muy especial y muy tirado de los pelos, no, directamente olvidémoslo. Ernesto, vos en su momento cuando viniste acá habías dicho que el Superrigi tenía cierta sinergia con el desarrollo de Vaca Muerta y demás. ¿Qué es lo que estás viendo ahora? ¿En dónde está el debate hoy? Sí. A ver, yo disiento con la mesa, perdón, para mí el Superrigi es clave, es fundamental. Hay unas pocas macrotendencias a nivel global en cuanto a demanda de energía, en el sentido amplio. Una es la demanda de los data centers, para incluso pensando en el largo plazo.
Otra es el tema del GNL y otra es el tema de las baterías. El SMR y la tecnología nuclear yo la dejaría a un costado porque todavía no es una tecnología comercial, por lo cual el beneficio que puede tener Argentina es más por el lado de investigación y desarrollo, pero no comercialmente en cuanto a generación de empleo y exportación y demás. Entonces, estas tres macrotendencias, Argentina está claramente participando de una de ellas, que todavía no está consolidada, pero que es el GNL. Las otras dos, que son baterías y data center para inteligencia artificial, Argentina ni siquiera figura en el mapa de esos dos. Sí. Y son tendencias globales muy importantes, de las cuales ya muchos países de Asia, Europa y Estados Unidos están aprovechando, y lamentablemente no solamente en Argentina, pero en toda Latinoamérica estamos muy por atrás de esa carrera, y la preferencia de los inversores, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Incluso en Latinoamérica estamos mal posicionados. ¿Por qué? Porque obviamente lo principal de esta tecnología no es solamente el acceso a energía barata y agua, pero también una estabilidad macroeconómica y regulatoria que nosotros no tenemos. Por lo cual, de alguna manera, si nosotros queremos participar en esos mercados que son tendencia mundial, tenemos que compensar ese riesgo adicional de no tener una estabilidad de hace muchos años y no tener una regulación. Pero es un tema de estabilidad. Perdón, Juanjo, ibas a decir algo, sí. No, yo creo que tomo lo que vos decís o tu opinión. Nosotros creo que tenemos que elegir las carreras que queremos correr. Y también tenemos que tener en cuenta un tema muy relevante, que quién es el que controla las cadenas de suministro globales en este momento, que aplican mucho a lo que es la materia prima para los data centers, que son los chips, que tiene que ver mucho con semiconductores, que tiene que ver mucho con silicio, con cuarzo, y quién controla la cadena de suministro de las baterías, que tiene que ver mucho con la concentración que hoy tiene China cuando decidió en el último plan quinquenal que quería tener el 70% del control de todas las cadenas de suministro que eran relevantes. Por lo tanto, me parece que, digamos, una opinión nuevamente, que es entretenernos en algo que nos va a impedir estar concentrándonos en lo que podemos hacer. Son industrias extractivas con poco valor agregado, litio, cobre, LNG, etcétera. Es cierto, pero ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra pobreza, el nivel de pobreza hoy? También las baterías, para mí el caso que encaja perfecto es el de la data center de inteligencia artificial. No solamente porque es una industria que atrae miles de millones de dólares a nivel mundial y en el largo plazo, con infraestructura que genera mucho empleo, sino también porque es una demanda adicional para el gas de vaca muerta. Vos hoy, el gas de vaca muerta, está claro que el mercado interno está consolidado, por lo cual a nivel doméstico no necesitas ninguna producción adicional. Están los proyectos de GNL, pero después ya para lo que es expansión regional de exportación por ductos es más difícil. Son inversiones muy grandes a partir de los 2.000 millones de dólares, para lo cual el tema de los data centers, que te ahorra ese transporte de cientos de kilómetros de caño, ¿no? Con todo lo que eso implica, permisos, etcétera, y poner esos data centers en locación, es una oportunidad enorme para aprovechar el gas de vaca muerta, y ahí estamos integrando la cadena de valor. Eso lo entiendo, lo comparto. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué necesito un super RIGI para eso? ¿Y por qué no con el RIGI actual es suficiente? Y otra pregunta, ¿vos creés que porque salga una ley alguien se va a animar a invertir en Argentina y va a cambiar la credibilidad? Bueno, es una ley aprobada por el Congreso que te da una capa más de certeza regulatoria y de estabilidad fiscal. El próximo gobierno saca otra ley, bueno, o un DNU y se acabó la ley. Bueno, sí, un DNU no sería tan fácil anular esa ley. Pero no necesariamente un DNU. Voy a hacer una memoria, historia. La ley de estabilidad de inversiones mineras fue transgredida por una nota simple de dos secretarios de Estado, secretario de Minería y secretario de Comercio Interior, cuando se pusieron derechos de exportación. Cuando Moreno estableció en 2005-2006. Sí. Simplemente por una nota simple que le dijo a la aduana, cóbreles. Que llevó puesto los 30 años de estabilidad fiscal. Después tuvimos que pagarlo en nuestro gobierno. Después tuvimos que pagar una indemnización a los que nos lo reclamaron. O sea, y contra eso también tenemos que, de alguna manera, evaluar, ya sea porque no vienen muchas empresas extranjeras a explotar vaca muerta, y quién va a venir a explotar los data centers cuando de golpe, o invertir y hundir en data centers, y no en un barco que se puede ir cuando cambiaron las reglas, hasta que nosotros realmente demos confianza, certeza de que no vamos a hacer locuras. O sea, por eso yo tengo mis dudas de cuál sea el nivel de inversión que pueda venir por ese lado,
pero respeto la opinión de que el super RIGI es Y necesario. también, y también yo te pregunto que si hay otros sectores tradicionales que si le dieras el super RIGI también mejorarían un montón los números y vendría inversión. Entonces, ¿por qué? Yo lo que digo es ¿cuál es mi tope? Mi tope es lo que estructuralmente le voy a poder dar a todos. Pero ¿qué externalidades? Porque si uno Es estuviese una, industria, a ver, es convencido. una industria que no existe, ¿no? Por lo cual sería cobrar 15% de cero, ¿no? Básicamente. Sí, A pero- ver, es una apuesta, a ver, totalmente de acuerdo que, a ver, por más que tengas todos este tipo de seguros y el Super RIGI y puedas compensar ese sobrecosto, nada te asegura de que esas inversiones vayan a venir. Lo que sí creo es que sin de alguna manera compensar ese sobrecosto, ese mayor riesgo que los inversores internacionales para inversiones de este calibre ven, tenemos muy pocas chances, incluso mirando la región, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta para una industria que ya está lanzada comercialmente a gran escala a nivel internacional, que captura miles de millones de dólares en empleo y en desarrollo para los países y está muy concentrado en Asia, Europa y Estados Unidos. Un dato, conforme a la Agencia Internacional de Energía, al 2050, y obviamente va a ir modificándose, la demanda de los data centers va a ser el 8% de la energía eléctrica global, equivalente a la mitad de lo que es Estados Unidos aproximadamente. No es que de golpe vamos a duplicar o tener un valor que no sea capaz de ser producido por algún mecanismo de los cuales hoy conocemos. Por lo tanto, no es que haya hoy una preocupación a nivel global de cómo vamos a estar supliendo a lo que la inteligencia artificial nos demande, porque al mismo tiempo esa misma inteligencia artificial nos hace más eficientes también, ¿no? Por lo tanto, No, y está opiniones. bueno, Algunos opinan que sí, otros opinamos que no, pero bueno, vamos a ver si se aprueba, qué inversiones realmente vienen en función de una aprobación de esa magnitud. No, y está bueno discutir esto a fondo, porque son temas que además cuando se aprueban, tenés 30 años de, digamos, de aplicabilidad de ese marco normativo. Y está bueno hacer un raconto, esto que decía Juanjo, yo no lo tenía tan visto, que es que, ¿verdad? Quien primero le instala el tema al presidente, a Javier Milei, es Demian Reidel, que era asesor, e intenta armar todo un plan nuclear, que ya no está en el gobierno. La empresa que era el vehículo que está desarrollando un CMR en forma conjunta con Ecoeléctrica Argentina está cambiando el management de manera bastante atípica, digamos, porque si traes un líder fuerte y lo cambias en los 6 meses es raro. Y mientras tanto sigue aconteciendo, porque yo te decía al principio, Gustavo, porque obviamente para el gobierno está bueno decir que viene el Super RIGI, políticamente le da toda una agenda que es más maleable, es más amigable con lo que el gobierno quiere instalar, diciendo, bueno, vienen data center, los data centers poca gente sabe. Toda la base de todo lo que vos estás hablando, lo que eran PowerPoints. Bueno, ok, yo te entiendo, No, pero no había un tornillo. pero esta es la Argentina que tenemos y demás. O sea, si de un PowerPoint y de no haber tornillos se transforma que el Estado, que el gobierno movilice toda la maquinaria para que un proyecto ya tenga media sanción en el diputados y tenga y busque media sanción en el Senado. Iba a decir un chiste, que no estés en contra del Excel, ¿no? Pero, Ah, Pero dije PowerPoint. después dijiste Power, por eso. pero bueno, está bueno un poco frenar la pelota acá. También uno entiende lo que dice Ernesto. El otro día hablaba con una fuente de Amazon y me decían, estamos buscando en América Latina 40 gigas de energía, de potencia de energía, que son 40.000 megawatt, que es el doble de la demanda promedio que tiene la Argentina, que está en torno a los 20.000, los picos pueden estar cerca de 30, pero la demanda promedio van 20, o decir, bueno, pará, si es... Sí. India acaba de aprobar una licitación para energía 24/7, solar más BESS, Sí. $22 el megawatt hora. Bueno, tremendo. Y nosotros tenemos esa irradiación del orden de 6,5 kilowatts por metro cuadrado día en el norte del país. O sea, también tenemos que velar con qué tipo de energía queremos producir, ¿no? Vamos a lanzar justamente un espacio que se llama Nodo, lo vamos a lanzar junto con Diego Werner y con Nadia Sager, para de alguna manera debatir una vez por mes por lo menos sobre este tipo de cosas. Porque el mundo cambia demasiado rápido, es un programa que va a estar con foco en energía eléctrica. El gobierno tiene que sacar alguna licitación de servicio de reserva de confiabilidad, digamos, lo va a lanzar, y una de las tecnologías que va a impulsar es Batería. justamente batería con híbrido y demás. Pero bueno, vamos a seguir. Quiero pasar a un tema que, por lo menos a mí periodísticamente, me pareció muy interesante, dejó mucho color para analizar, que es la venta de YPF de su participación accionaria en Metrogas, que es un tema donde YPF estaba en incumplimiento de la ley del gas, de la 24076.
Juanjo, vos siempre haces mención a ese tema porque te tocó cuando estuviste a cargo del Ministerio de Energía, llevar adelante e intimar de alguna manera, tratar de que YPF se ponga derecho en ese plano. Bueno, 10 años después o una cosa así, finalmente YPF vende su participación, lo vende a un dinero muy interesante, 780 millones de dólares. Si seguramente hacíamos una mesa antes y decía, che, alguien va a ofertar esa plata, no sé cuántos decían que está un 20% por encima de la evaluación bursátil que tiene hoy Metrogas. La forma en que Edenor, que es quien compró, quien va a comprar la Metrogas, terminó ofreciendo. Pero te hago una acotación. Sí. Si comparas esa evaluación con cualquier utility del mundo, Sí. o sea, esto se vendió, no sé, a 3 o 4 veces EBITDA. Sí. En el mundo es 20 veces EBITDA. Entonces, ¿qué primera conclusión? Gran problema en Argentina el costo de capital. Sí. El problema, la disponibilidad de capital. Sí. ¿No? Sí. Entonces, Y ese primer problema y segundo problema lo hablábamos recién fuera de micrófono, lo decías vos, es un proceso, es Metrogas, tiene tarifa definida por 5 años, tiene toda una integración, tiene la posibilidad de hacer una IPO, es decir, hacer una oferta pública de acciones, de listar la compañía en alguna bolsa, puede ser Estados Unidos, puede ser Londres, puede ser algún lado, que seguramente los nuevos accionistas lo están pensando, y no consigue convocar ningún actor internacional, ningún operador de utilities internacional ni regional, por ponerle que Estados Unidos y Europa se fueron de la Argentina mal cuando cayó la convertibilidad y especificaste contratos y demás. Pero no vino ninguna empresa regional siquiera a jugar, a cotizar por Metrogas. ¿Eso qué te dice? pero, Nico, ¿cuántos años seguidas se respetó el contrato de concesión en términos de tarifas de todos los utilities de Argentina? Otro tema que lo hablamos de otra vez. 25 años de este siglo, 26 ahora. ¿Cuántos de esos no vivimos en emergencia? Uno. 1,5. Y pisando Entonces, las tarifas, bueno, incumpliendo los contratos de 1,5. concesión. Entonces el que venga, mira, ¿qué es lo que me está ofreciendo? Promesa de que vamos a normalizar todo. Entonces, obviamente, los que están más, los expertos en mercados regulados, que estos sí son expertos en mercados regulados, Manzano y compañía, dicen, sí, yo acá entro. ¿Por qué? Y bueno, porque yo me voy a manejar en este mar Porque me sé embravecido. gestionar las fuerzas que inciden en este escenario. Y Digamos. es manejarse con lo que hay, que cada 4 años me pueden cambiar las reglas. Insisto, vamos a un camino de normalización. El tema es que no lo vamos a conseguir con un solo gobierno que haga el RIGI, sino con otro que lo respete, con otro que a lo mejor lo mejore, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso poca gente nueva aparece, no solo en el sector de regulado, sino también aún en el sector no regulado, como es producción de gas y de petróleo, por ejemplo, que están los mismos jugadores siempre, salvo con alguna incursión de alguno nuevo, pero no como uno pudiera esperar, especialmente si los operadores del norte del continente en algún momento van a empezar a ver amesetándose su capacidad de generar caja en su propio territorio, ¿no? Totalmente. Ahí hay una cuestión que cuando se crea o se privatiza Segua y se crea Edenor, se crea Edesur, Edenor se crea con una empresa de un propósito único, digamos, o sea, un propósito definido que era la distribución y comercialización de energía. El mundo va cambiando y uno ve, y esto, Juanjo, yo el otro día te molesté con un llamado a ver cuál es tu opinión, de que ya no piensa en términos de vender energía eléctrica, vender gas natural, lo que vendés es energía, energía, decir, sea cual sea, comercializan energía, Exactamente. transportan energía, te ofrecen energía, y puede ser que no sea ni Edenor ni Edesur, que sea un comercializador de la energía que se la transportó en Edenor y Edesur. O sea, esto está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, y acá va a venir y va a ocurrir. Por lo tanto, otra cosa es si vos tenés capacidad técnica para transportar electrones o para transportar moléculas, ¿no? Que vos decías hace un rato es, bueno, no tienen por qué ser expertos en todo, y que en algún momento cuando se hizo la desregulación del mercado, se buscó, y por eso vino National Grid en el caso de Edenor, o Electricité de France en el caso de Sur, o de Enel en su momento, también estaba la francesa también. Sí. Pero bueno, después se fueron, o los fuimos nosotros y quedaron los operadores locales. Te están ofreciendo energía. Y el comentario tuyo que vos decías el otro día, me decía decir, bueno, es justo que con el flujo de fondos que generan en Edenor salgan y compren a otra compañía en un mercado regulado. Bueno, en la medida de que Edenor cumpla con la calidad del servicio, y la verdad, vos mirás la manera Edenor que ha venido desde el 2003 a la fecha. Sí. No podemos decir lo mismo de Edesur, ha cumplido siempre. Mal que nos pese, enhorabuena que lo haya hecho.
es el responsabilidad del ente regulador de asegurarse que la tarifa que le da, conforme a un WACC, conforme a un análisis que hace de la revisión tarifaria, les permita mantener y mejorar la calidad del servicio. Después lo que haga con su flujo, con el excedente, es cuestión de ellos. Sí, o cómo puede apalancar con ese flujo financiamiento local o internacional. Ok, esto tiene que ver con, nos pasamos un poco alto, pero hago un asterisco, que es que en 2024 el ente regulador de electricidad, el ENRE, que hoy ya no existe más porque se fusionó con el Energas para armar un nuevo ente regulador que se llama ENRG, habilitó un cambio de estatutario de ENOR que justamente le permitió ampliar el objeto social para ya no solo abocarse a la distribución y comercialización de energía eléctrica, sino también dedicarse a otras actividades o por ahí a hacer pie en otros negocios regulados, como la distribución de gas natural, o otros negocios directamente no regulados, como puede ser, no sé, la actividad minera y demás. ENOR tiene alguna cosa ahí. Ese cambio, y por eso hacemos este espacio. Lamentablemente yo me enteré tarde, digamos, Econojournal se enteró tarde, nosotros nos enteramos tarde de ese cambio estatutario, porque no es que se comunicó, sino que de hecho nos enteramos muy tarde, un año después. Pasó un poco desapercibido, por eso está bueno, me parece, aprovechar la venta de Metrogas para escuchar un poco lo que pensás. ¿Vos, Gustavo, ahí tenés alguna posición tomada o no? Yo creo que la operación se ajusta al marco legal vigente. Entonces el ente regulador no tiene mucho para decir, y mi principal reflexión es: seamos conscientes que el precio que pagamos de incumplir contratos sistemáticamente durante 25 años es que no vengan operadores internacionales o otros grupos a interesarse, y que esto valga 3 o 4 veces EBITDA en lugar de más. Con lo cual creo que el camino es arduo, es el camino de la hormiga, no de la cigarra, de que hay que comportarse de acuerdo al marco legal para empezar a bajar el costo de capital. O sea, nosotros hemos tenido mucho éxito combatiendo el capital. Lo hemos combatido durante décadas. Bueno, ahora tenemos que tratar cómo nos amigamos con el capital, siendo consistentes, creíbles, no cambiando, respetando las normas. Por eso tampoco me gusta poner normas medias estrafalarias, como es, para mí, bajar el 15% de impuesto de ganancias a cualquiera, ¿no? Totalmente. Ahí me acordaba, Juanjo, esto que decía, sí, el otro día hablaba con una fuente, un empresario importante que en 2016 tenía un acuerdo firmado para comprar una de las principales empresas del sector regulado de gas y electricidad, y se le cae la operación cuando la Corte Suprema de Justicia tira para atrás el aumento de tarifas, digamos, para entender un poco el fallo CEPIS de agosto de 2016. Para entender un poco, este empresario tenía ya un acuerdo con el titular de una empresa importante, de una de las principales del sector regulado, y se le cae el financiamiento porque la Corte Suprema te tira por atrás una recomposición tarifaria, y los financistas, digamos, las entidades que iban a prestar la plata para comprar ese, dicen: no, espera, si la Corte Suprema está tirando para atrás una actualización de tarifas, bueno, evidentemente no está maduro Argentina para poder avalar eso, y se cayó. Con lo cual, pero déjame agregar una reflexión, sí, que me surge eso, que no es con esto, pero está conexo. Sí. De vuelta, en este momento estamos viviendo un debate sobre el tema del peso de las tarifas o sea, porque todo esto gira a que durante la mayor parte del tiempo los clientes, los usuarios, no remuneraron el costo de generar energía eléctrica, transportarla, distribuirla, y lo mismo con el gas. Y eso ha sido endémico, ¿no? Pero vos ves que hay un debate que se está viniendo. El otro día pensamos y hablamos con una serie de colegas y decíamos: con toda esta polémica se armó en función del porcentaje de mora que tenés, o el nivel de morosidad que tenés con los créditos, y de los bancos, de la fintech y demás. Ese tema tiene una centralidad en la agenda que por ahí en otro momento hubiese tenido la cuestión tarifaria. Sí, pero yo creo que en cierta manera lo sigue teniendo, y no te olvides que la mitad de la energía eléctrica que consumen los hogares sigue subsidiada hoy, ¿no? Más de la mitad, el 53% en junio, tremendo eso. Pero pone más o menos la mitad. Sí. Y está bien, yo estoy de acuerdo que lo hagan gradualmente, pero te digo, seguimos con subsidio en la mitad de lo que consumen los hogares. Sí. Yo sí creo que sigue ese debate. Cada vez que veo a alguien que pone un cuadro que dice: el ingreso disponible después de pagar los servicios públicos bajó. Sí. Yo digo, ¿por qué no ponemos un cuadro que diga: ingreso disponible después de pagar zapatillas, celular y ropa? ¿Cuánto te parece que daría el ingreso disponible de ese índice? Muy superior a lo que era en noviembre del 23. ¿Por qué? Porque los celulares, la ropa y las zapatillas subieron mucho menos que la inflación, o sea, bajaron en términos reales. Entonces tomamos
el gas y la electricidad, que es lo que más subió, pero porque tenía que subir. Entonces a mí me parece que ese tipo de enunciaciones está cuestionando el aumento de tarifas. Sí, o es un emergente en todo caso que debería llevarte a discutir política macroeconómica, que es recontra debatible, en lugar de hacer foco únicamente en la cuestión energética, como si el mayor o menor poder adquisitivo que tiene el promedio de la sociedad obedeciera a la política energética y no a la política macroeconómica, que siempre es discutible, por un lado, por derecha, por izquierda, por donde quieras. Es verdad que se utiliza a veces esta cuestión tarifaria, como ahora se está utilizando y se está generando todo un debate en torno al nivel de morosidad que tenés, que evidentemente que es alto. Hay mil cuestiones, no lo vamos a leer acá porque no viene al caso, salvo que alguien quiera decir algo, pero bueno, en tarifas pasa algo de eso, seguramente el año que viene, año electoral, vaya a haber de vuelta más visibilidad ahí. Déjame hacer un comentario Sí. para que no te sorprenda periodísticamente. No hay ningún impedimento legal para que el accionista de una de las distribuidoras de gas pueda comprar a la otra distribuidora. O sea, hoy no hay ningún impedimento para que Naturgy compre a Metrogas o Metrogas compre a Naturgy. Hablando de economías de escala, hablando de lo que sea. Quiero aclararlo porque si ocurre, que no sea que nos sorprendió como el cambio de estatuto de Enor. O sea, eso es posible. Sí, sí, y porque es algo que uno puede estar esperando en el futuro. de hecho siempre en los últimos años las distribuidoras de gas y de electricidad hubo muchas que estuvieron en permanentes procesos de venta y no se llegaron a acuerdo y demás, con lo cual Sí, en esos casos fueron cambios de accionista, pero no en fusiones geográficas. Vos decías, va a haber una sinergia entre Metrogas y Edenor porque están en la misma geografía, pueden tener o por lo menos una una cosa parte. simple. El Sí. que va a hacer la lectura del medidor va a hacer los dos medidores y se ahorra ahí algo. Sí. Bueno, pero también puede ocurrir que se junten dos empresas y extiendan su geografía. También es algo que es legalmente posible. Lo vamos a seguir. Déjame abrir un capítulo porque además es interesante, uno lo disfruta poder escuchar a gente que sabe tanto de estos temas que de vuelta como país debatimos bastante poco. Pero quiero abrir el capítulo de hidrocarburos, de esto que decíamos al principio. Neuquén hizo una licitación. Yo decía 5 años, vos me corregías y decías son 10 años desde que la provincia de Neuquén no ponía... 2017. 2017, o sea, de que no licitaba nuevos bloques en Vaca Muerta, son bloques exploratorios, más alejados de las zonas productivas, tienen más riesgo y demás. Uno ve que de esos 15 bloques hubo 8 que recibieron ofertas, hubo 10 empresas que participaron del proceso, estuvo Continental Resources, que es el mayor o uno de los mayores productores de petróleo y gas no convencional de Estados Unidos, que ya había hecho pie con una participación comprando de bloques de Pan American Energy. Se anunció la semana pasada una fusión o una adquisición de Continental del 50% de Phoenix, que es una operadora que viene creciendo mucho en materia de actividad, además que la gestiona o la lidera Pablo Isoto ahí. Continental dice, che, voy a participar por 6 bloques, creo que fueron los que participó, Sí. en forma conjunta con Phoenix. Entonces puedes decir, bueno, che, eso todo a favor, en el haber tenés todo eso, hubo otras empresas, PCR, Geopark, que también mostraron interés, de las más conocidas en el sector petrolero, tradicional del sector petrolero, pero no viste que en el leve no te entraron nuevos actores, operadores privados como, no sé, un Devon Energy o un Double Eagle, que son empresas que miraron Vaca Muerta. ¿Qué es lo que ves? O sea, ¿qué análisis integral haces del proceso? Yo creo que no... Por el tipo de recurso y por cómo los términos de la licitación, no era una licitación que pudiera resultar atractiva para un nuevo jugador, ¿no? Sobre todo un jugador del exterior que no maneje el mercado local. ¿Por qué eso? Porque yo creo, un jugador del exterior, una compañía de Shell de Estados Unidos, creo que se sentiría mucho más cómodo partiendo de la base de una plataforma ya operativa, que con algún activo que esté en alguna medida desrisqueado y les permita crecer a partir de ahí. Después hacer algún tipo de sociedad para crecer a futuro o desarrollar un plan de crecimiento de largo plazo que incluya infraestructura y demás, como que lo que finalmente está haciendo, parece ser la estrategia de Continental. Parecería, sí. Con Phoenix, por lo cual yo veo que las compañías de Estados Unidos
primero, antes que nada, cuando miramos ese tipo de compañías, ese tipo de capital, competimos directamente contra las oportunidades que hay en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso que quede bien claro, porque los términos tienen que ser, los términos de licitación y la rentabilidad de esos bloques tienen que ser similares, ¿no? Caso contrario, en ningún caso va a resultar atractivo. Pero más allá de eso, yo creo que hay una oportunidad para empresas internacionales, pero de la mano de un jugador local que le dé una entrada en activos que ya estén en desarrollo, que ya estén en alguna medida irresqueados, que tengan una rentabilidad a partir de ahí. Después sí, apuntar a mirar otras áreas con distinto nivel de riesgo y tal vez apuntar a a desarrollar un portafolio más diversificado, como lo que está haciendo Continental, que en definitiva pasa con el acuerdo con Phoenix, si se concreta, pasa de tener presencia en bloques con mucho potencial, bloques que ya están en desarrollo, a bloques más marginales, como son los 6 bloques por los que ofertó en esta licitación. Ahora, ¿y cómo empalma? Porque uno dice, bueno, hablamos del RIGI, y el RIGI para mí era una agenda que venía este año, por lo menos 2026, ya 2025 había salido un poco de agenda, se volvió a meter en la medida que el gobierno en febrero de este año habilita la inclusión de proyectos de desarrollo de petróleo, de upstream de petróleo dentro del RIGI. ¿Cómo empalma esa situación con el modelo del pliego licitatorio que diseñó la provincia de Idea? No, es que en realidad no empalma, y ese es, a ver, no es que sea el problema del RIGI, el problema con tal vez todos los proyectos que aplican al RIGI es que primero tenés que entrar y después aplicar al RIGI. No es que lo puedes hacer en paralelo o dejar una cosa sujeta a la otra. Entonces, el que quiera desarrollar un bloque en Vaca Muerta y hacerlo dentro del marco del RIGI, primero tiene que entrar en ese bloque, ser el dueño de ese bloque o tener una participación, Sí. y después crear la compañía, el vehículo específico el para BPU. aplicar al RIGI, esperar que le aprueben el RIGI. Entonces, en ningún caso... Pues sí, los tiempos, porque el RIGI los tiempos son tendría la muy posibilidad de distintos. extenderse un año más todavía, o corregir. No, termina lo que hay hoy, ya se extendió un año. Ah, se extendió un Termina año. el 8 de julio del año próximo. Ok, termino. O sea, uno tendría que la correr. capacidad de ingresar al... O sea, vos tendrías que plantear, o sea, entras a un área de exploratoria como estas que licitaba Borde de Cuenca. Empezás muy rápido a nivel de actividad y te presentás ante el gobierno nacional para pedir un RIGI antes del 8 de julio. O sea, no, es muy escueto, muy acotado el plazo para poder hacer esa vinculación. Sí, por eso la va a andar. vinculación no, para mí no se daría en ningún caso. Okay, o Y sea, cuando entras en compromisos de inversión. Por lo tanto, el que entre tiene que estar seguro de que va a hundir ese capital, porque tiene penalidades si no, ¿no? porque vos decías antes de hasta dónde la provincia participa del RIGI o no. Y bueno, la provincia lo que dice es, Vaca Muerta ya es un play consolidado, es el sector más dinámico de la Argentina, ya no tiene el nivel de juventud o no obliga el nivel de derrisqueo que te obligaba hace 10 años. Entonces vamos a ir a buscar más operadores independientes que puedan traccionar el nivel de inversión que ustedes describían que va a venir, digamos. Ahora, entonces uno entiende al dueño del recurso, que es la provincia, la autoridad de aplicación, dice, bueno, yo voy a poner condiciones un poco más altas. Un piso de regalía que ya no es del 12, sino que es del 15. Voy a volver a poner sobre la mesa que Gas y Petróleo pueda tener una participación obligatoria del 10%, sin que eso esté representado o tenga una obligatoriedad de que invertir por el equivalente del 10%, o sea, el famoso esquema de carry, digamos, donde el inversor privado lleva un poco a cuesta o lleva al inversor, al accionista local. Ahí es donde yo me pregunto si se pensó, como país, digamos, si pensamos cómo marían las dos cosas. Vos me estás diciendo, ya en plazos temporales no, porque si vos tuvieses 2 años más de RIGI, bueno, yo digo, estoy convencido que, no sé, en Corralera Norte, que es una de las áreas que se licitó, ahí puedo tener desarrollo, entro rápido, hago un pad, meto 6 pozos, 4 pozos, hago otro y entro al RIGI rápido. A ver, un inversor del exterior que no tiene presencia en Argentina, que está mirando entrar en Vaca Muerta, está mirando en Argentina, va a mirar 2 cosas para aplicar una de estas licitaciones. Primero, que la barrera de entrada sea baja. A ver, en un activo de alto riesgo geológico, lo mínimo que voy a pedir es no empezar a pagar desde el minuto 0, porque ya ahí va muerto. Y después que el costo total del proyecto en alguna medida también sea bajo y o sujeto a los resultados de la etapa exploratoria.
¿no? Entonces son las dos cosas. Yo creo que un acierto de la provincia fue poner una barrera de entrada baja, ¿no? El bono de $500.000 es bajo comparado a lo que veníamos viendo. Sí, lo podés aumentar si querés, digamos. Lo podés aumentar si y tenés mejor supuesto, scoring, ahí digamos. tenés un rango y tenés el tema del scoring. El tema es que yo creo que el costo total del proyecto queda como demasiado alto. Ahora vos pensás que un inversor de Estados Unidos no está acostumbrado a ofertar en áreas greenfield, en áreas... Lo primero que te va a mirar un inversor en Estados Unidos es qué pozos horizontales hay dentro del bloque y cuál es la producción de esos, cuál es la performance de esos pozos. Y en función de eso va a dibujar una curva de producción, va a asumir un inventario de tales pozos, le va a poner un precio de Brent y va a hacer su cálculo de cash flow a ver si es rentable. De hecho, lo que o no. decías vos, Ernesto, que los bloques que más ofertas recibieron son los que están cerca de desarrollo. Exacto. Son los que están cerca de infraestructura, son los de petróleo, los que tienen algún pozo horizontal. Entonces, eso es básico. Si no tenés esa información, es muy difícil para un inversor, sobre todo de Estados Unidos, hacer esa cuenta. Entonces, vos de alguna manera eso lo tenés que compensar si querés seguir adelante con la licitación. ¿Cómo lo compensás? Y reduciendo los costos. Entonces, no solamente bajar la barrera de entrada, sino bajar el costo a todo el proyecto. Eso yo creo que es fundamental. Y después, a ver, la realidad es que el inversor tampoco, la compañía de Estados Unidos no mira mucho de qué estamos hablando. Si es carry, si es royalty, si es impuesto, si es... a ver, Retención. Es una bolsa de government take donde yo tengo que dejar, donde la compañía ya tiene que hacer el cálculo de que va a dejar eso sobre la mesa. Entonces, a ver, en Texas no existe el carry. El dueño del hay otro recurso concepto, es otro. Obviamente hay otros conceptos, pero no es el concepto del carry, ¿no? En Texas el dueño, el superficiario es el dueño del recurso, a diferencia de en la Argentina, donde el Estado, o en este caso el Estado provincial, es el dueño del recurso. Exacto. Entonces, de vuelta a lo que vimos al principio, vos competís contra una oportunidad de Texas si querés ir a buscar a esos inversores, por lo cual tenés que ofrecerles cosas similares para que ellos puedan comparar y ser competitivos. Caso contrario, nadie, lo hablamos el otro día, a ver, nadie está buscando entrar en vaca muerta. Vos, el que mira entrar en vaca muerta está mirando un bloque específico, una oportunidad puntual y los términos de esa oportunidad puntual para ver si es rentable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son buenas lecciones aprendidas. Es de vuelta, es la primera licitación después de mucho tiempo, con una condición de mercado muy distinta a la que había hace 10 años, por lo cual yo creo que es una curva de aprendizaje también para la provincia. Y bueno, ya anunciaron ahí que van a seguir con las licitaciones, así que probablemente haya algún ajuste o que incorpore ese feedback, ¿no? De las compañías internacionales. No, está buenísimo, o sea, porque uno hasta puede entender, y hablando con alguna fuente provincial me decía, bueno, nosotros podemos entrar, o sea, decidimos levantar un poco las condiciones, digamos, para entrar en términos de regalías, el piso o el carry del 10%, que en su momento se discutió mucho si estaba bien o no el carry del 10%, cuando se discutió la ley 27007 en 2014. En ese momento el gobierno nacional de Cristina Kirchner y la YPF, que en ese momento lideraba Miguel Galucho, hicieron mucha fuerza para que Neuquén saque el carry o no pueda poner el 10%. Tiene que ver con esta edad temprana de desarrollo, ¿no? Ahora, a partir de la ley bases, eso generó una ventana regulatoria para que Neuquén pueda reintroducir esa figura. A mí me parece interesante ir viendo los resultados que obtiene todo eso. Y déjame agregarte un punto más. Yo creo que para el país y para la provincia de Neuquén el efecto temporal es clave. No es lo mismo desarrollar una inversión a lo largo de 4 años, poniendo el énfasis en el último año sobre el final del periodo exploratorio, que hacerlo desde el principio. Entonces, tal vez sería interesante que se pueda de alguna manera premiar en la fórmula o ponderar con mayor puntaje a los que estén dispuestos a invertir una cantidad mayor en el primer y segundo año, ¿no? Por ejemplo, el que está dispuesto a perforar un pozo en el primer año y medio, ¿no? Creo que sería interesante que se pueda tal vez incluir esa mayor ponderación, ¿no? Totalmente. Cortito, último tema, una mini vuelta y demás. Tarifa zona cálida, Gustavo. O sea que el gobierno anunció que lo va a hacer, ya tiene un acuerdo con los gobernadores del norte, sobre todo del norte grande, de Tucumán, de Chaco, de Misiones, bueno, aplicar a 10 provincias, son parte de Jujuy, parte de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, para que de alguna manera los bloques subsidiados que tienen esa provincia, partiendo de la base de que hay un mayor consumo eléctrico, porque además no hay gas natural, con lo cual una tarifa... un consumo promedio de un hogar está arriba de 600 kilowatt mes en el verano, con 300 en Buenos Aires, para decir algo.
está bien, está mal, te gusta, no te gusta. Más allá de la necesidad política, es que está claro que el gobierno sale a poner sobre la mesa este recurso o este instrumento para conseguir los votos y aprobar la ley, el cambio de la ley de zonas frías que se amplió en 2021, que hay un consenso de que estuvo mal hecho eso, ya lo hablamos 20 veces en Dinamo este tema, pero quiero entender si te parece un buen instrumento, si lo entendés, no lo entendés, ¿cómo lo ves? Lo entiendo y no me gusta nada. Y no me gusta nada el concepto de bloque subsidiado. Entiendo que puede haber una transición que lo necesites, pero yo sigo pensando que al porcentaje de familias que el Estado argentino decida que tiene que apoyar financieramente, ¿no? Se llama complemento de ingresos en todo el mundo, le tiene que dar algo como la UH o algo parecido, y no meterse con los precios de nada, ni subsidio para la compra de bloque mínimo de carne, ni de pares de zapatillas, ni de número de celulares, ni de kilowatt hora de consumo. Me parece un error. Me parece un horror lo de la zona fría, porque la zona fría es en lugares donde no hace frío, pero además me parece mal el concepto. O sea, y te vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, el 50% de la energía eléctrica residencial hoy está subsidiada y con un subsidio importante, un subsidio del 50% o más, sí, ¿no? creciente. Depende del bloque. Entonces, ¿cómo es que una sociedad decide subsidiar el 100%, subsidia el 50%? O sea, tenemos que adecuarnos a los recursos que tenemos. Entonces vos me decís, bueno, el 15, el 20% más pobre de las familias que presentan determinadas características socioeconómicas, el Estado tiene que derivar algo de fondos, lo podemos discutir, pero nunca el 50%. Lo que te va a decir, Y nunca por áreas, porque adentro de esa área hay countries. Entonces va a estar subsidiando el IVA de una persona muy pobre de cualquier región del país al consumo de energía eléctrica de un hogar de clase media alta. Sí. Es un error. Ahí lo que te diría el gobierno es que, es verdad, la cobertura de tarifa eléctrica de julio, si mirás julio, está abajo del 50%. Es decir, el Estado tiene que cubrir más de la mitad del costo de generación de energía eléctrica. Lo que te va a decir es que son precios excepcionales porque contemplan el precio GNL que se importó este año a precio de la guerra. Pero por eso te digo, son esas cosas diferentes. Sí. Yo siempre dije que me parecía mal aumentar los precios del gas en el invierno, estando a un invierno de que por fin consigamos, para decirlo brutalmente, $3 el millón de BTU los 12 meses del año, o algo parecido a eso. Porque vas a tener más infraestructura. Entonces, de transporte. No para le cobres ahora un extra, como también estoy mucho más a favor de la tarifa plana que de las tarifas de aumento. Ahí vamos a disentir con Juanjo, pero hace años que disentimos, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Mi comentario es, estoy de acuerdo, los electrones no tienen precio distinto, o no tienen un precio distinto, las moléculas tampoco, valen lo mismo, por lo tanto está dando un mal mensaje. Estoy de acuerdo con Gustavo, que es mejor aquellos grupos que necesitan algún tipo de apoyo reciban, como el plan gas en su momento, que reciben efectivo. El plan hogar. El plan hogar, perdón, sí. El plan hogar de Garrafa, que hizo el kirchnerismo, lo hizo Nico Arceo y compañía en su momento, sí, cuando estaba Matranga en la Secretaría de Energía. Que dan un apoyo a la madre o padre de familia para que puedan comprar las garrafas en función de un reconocimiento de cantidad de personas en la familia, dónde vivía, zona microclimática, bioclimática, etcétera. Pero no a partir de decir que la energía, porque eso genera distorsiones. Y lo último, que no estoy de acuerdo con Gustavo, yo tengo que dar señales de precio. Y si en invierno voy a consumir más porque hace más frío, yo tengo que dar señales para que me ponga el pullover dentro de mi casa, por ejemplo. O me lo saque si estoy en verano, porque tengo el aire acondicionado a todo lo que da. O sea, estoy en desacuerdo con la tarifa plana porque no genera señales de precio que para los que somos consumidores son muy relevantes. Sí, ahí es un tema para hablar largo, y porque creo que ahí, esto lo decía Daniel Gerold hace un par de meses, o cuando le hicimos una entrevista acá, él decía que el swing entre invierno y verano, el tanto de diferencia de consumo de gas natural entre invierno y verano,
obliga a hacer que no hay muchos países que tengan esa, sin almacenamiento, además sin capacidad de almacenar gas en yacimientos depletados o en infraestructura construida, artificial, pero Las genera. conductas son modificables en función del ambiente. Y de paso aprovecho, ya que cerrando, Sí. una apelación a EconoJournal. Como abrís Sí. un nuevo producto que es nodo, habrás otro sobre consumo racional energético. Así nos evitamos poner el aire acondicionado a temperaturas que no corresponden con esta época del año. No, Por ejemplo. sin duda, y ojalá nos diera la ancho banda para poder hacer más cosas, porque el sector de energía está en una, ustedes lo dicen y se palpa, o sea, hace 2 semanas hicimos un evento, un Supplier Day, que es un evento más de fierro, más de proveedores, de empresas de servicio. Vinieron 820 personas, eso habla de la potencia orgánica que tiene Vaca Muerta hoy. O sea, no, el evento es el mismo que hacemos hace 4 años y sin embargo vino el doble de gente o el triple de gente que hace 4 años. Eso tiene que ver con el momento histórico. Me parece que está bueno ir desagregando en distintos espacios para profundizar o hacer un doble clic. Siempre decimos hacer un doble clic sobre, no sé, el sector eléctrico está pasando 1000 temas. Vos decías, India acaba de adjudicar una licitación a $22 por mega, batería más renovable. Digo, bueno, o sea, eso era hace 4 o 5 años de impensado. O sea, no hay un salto cualitativo y disruptivo de la tecnología que te cambia. Pero así que lo vamos a hacer. ¿Alguien que le quedó algo para decir? ¿Estamos bien? Bueno, nada, siempre decimos lo mismo, sigan las redes de EconoJournal, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter o ahora X, hace mucho tiempo X, en TikTok también estamos haciendo contenidos, así que se suscriben en el canal de YouTube y estamos al habla en cualquier momento. Chau, chau.